para qué fin yo dispongo la máquina. Por ejemplo, una misma máquina de continua, yo puedo desear utilizarla como motor, no sé, para mover un ventilador. Entonces, en ese caso, le tendré que suministrar energía eléctrica para que me dé par motor y mueva la hélice. O bien, no sé, me dedico a cargar baterías, tengo un muchacho que pedalea, que anda bien para pedalear, uso esa misma máquina acoplada al eje de la bicicleta y esa misma máquina genera energía eléctrica. Y la máquina es la misma. No es que cambié los bobinados o la desarmé y armé otra cosa, es la misma máquina. Simplemente que en un caso se está comportando como generador, entonces cuando la máquina se comporte como generador recibirá el nombre de dínamo, o bien yo puedo elegir utilizar esa máquina como motor, en cuyo caso simplemente le diremos motor. Como es la misma máquina, por eso se le dice máquina de corriente continua. Este sencillo concepto, ¿quedó claro? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora ¿qué pasa? Que desde que un primer señor construyó la primera máquina y se dio cuenta que la misma máquina funcionaba como generador o como motor, se fue innovando. ¿Innovando en qué? Bueno, distintos ingenieros de esa época buscaban máquinas con prestaciones diferentes, o bien sobre un mismo diseño de máquina mejorar sus cualidades. Entonces fueron haciendo familias de máquinas. Y claro, como la máquina A no era igual a la máquina B, se tuvo que consensuar una serie de nombres para que cuando hablábamos de una máquina, uno supiera algo de esa máquina. Ya se habían puesto de acuerdo en algo. Mirá, cuando la máquina funciona como generador, hablamos de dínamo. Y cuando la máquina funciona como motor, decimos motor. Entonces, bueno, ya se había dividido el universo en dos, sabían de qué estaban hablando. Pero, de acuerdo a su configuración, había distintos tipos de máquinas. Entonces vamos a empezar a tratar esto. Y vamos a empezar por lo más sencillo, que era la función de dínamo. Es la primera transparencia que tenemos acá. Y lo primero que había que destacar es lo siguiente. Para que, todos estos fenómenos parten de un principio físico muy sencillo que son dos. El primero es la ley de Faraday-Lenz. Es decir, si se mueve un conductor con una velocidad v en un campo magnético phi, se va a inducir una FEM, que después será proporcional al número de espira por la derivada del flujo respecto del tiempo, cambiado de signo, toda la que quieran, pero la de Faraday-Lenz. Y hay otra ley muy sencilla que ustedes la habrán conocido como fuerza de Lorentz, que dice, mire, señor, si usted tiene un conductor inmerso en un campo magnético y por ese conductor circula una corriente, sobre ese conductor va a aparecer una fuerza que será directamente proporcional a la longitud del conductor y al producto vectorial de la corriente por el campo. Ya está. Esos dos principios funcionan para todo. Y claro, son principios del universo. Los principios no se inventan, se encuentran. Bien, entonces, para que cualquier máquina funcione, sea como motor o generador, necesitamos dos cosas. La primera sine qua non es un campo magnético. Sin campo no hay nada. La segunda, A o B. Mire, A, si usted está tratando de fabricar un dínamo, usted va a necesitar fuerza mecánica que haga girar el eje de esa máquina y obtendrá corriente. Parte B. Mire, señor, si usted lo que quiere es un motor ya obtenido ese flujo magnético phi, usted lo que tiene que hacer es entregar corriente eléctrica al rotor de la máquina, a eso que tiene el eje, que como rota se lo llama rotor, creo que lo saben, para que se genere el par motor. Y así usted obtendrá su motor. ¿Vamos bien? ¿Hola? Sí, Alberto, vamos bien. Fantástico. Bien. Entonces, la primera clasificación que se encontraron estos señores fue, empecemos a hablar del dínamo. Un dínamo, ¿qué hace?
Pregunto a la clase, ¿qué hace un dinamo? Cric, cric. ¿Qué hace un dinamo? ¿Qué hace? Genera corriente. Genera energía eléctrica a partir de... Trabajo ¿No mecánico. transforma el flujo magnético en la electricidad por la inducción? ¿No es lo que dijo Tibio, recién? no. Lo repetimos, lo que hace un dinamo es transformar energía mecánica en eléctrica, específicamente en corriente continua. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Perfecto. ¿Y qué necesito entonces para que un dinamo funcione? Energía mecánica. Movimiento. Energía mecánica, fantástica. ¿Qué más? Un campo magnético. Brillante, esa es la palabra que quería escuchar, un campo magnético. Bien, ¿cómo se genera un campo magnético? Necesito un campo magnético. ¿Cómo me hago yo de un campo magnético? Con imanes. Claro, un señor me dice, bueno, mire, jefe, usted va, se compra un imán, no sé cómo lo meterá dentro de la máquina, eso es su problema, pero si usted tiene un imán, usted tiene un campo magnético. De hecho, eso se usa todavía hoy día. Pero voy a ser un poquito más conservador porque, ¿qué pasa? En los tiempos de antaño, los imanes que se conseguían eran de muy baja inducción, es decir, muy malitos. ¿Qué otra forma tengo yo de hacer un campo magnético? A través de la variación de un campo eléctrico. No entendí bien. ¿Cómo, querido? A través de la variación de un campo eléctrico. No, es más fácil. Usted, señor, agarra un alambre de cobre, lo enrolla y le hace circular una corriente eléctrica. Lo que se conoce en la técnica vulgarmente como electroimán. ¿No lo vieron eso en física, no se acuerdan? Sí, lo vimos. Parece que la respuesta es no. ¿Andan por ahí? Como ver lo vimos, pero bueno, Perfecto. Bueno, refrescar un poco no viene mal. ya lo sabe. Ahora, ¿qué pasa entonces? Para formar ese flujo phi, ese campo magnético, necesito tomar energía de algún lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y me dicen que sí. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, esa energía entonces uno puede decir, mire señor, esa energía yo la puedo tomar desde la misma máquina, que es un dínamo, aunque alguno va a decir, pero todavía no funciona, empezamos como el huevo y la gallina, después lo vemos. Pero entonces, la puedo tomar de la misma máquina, o bien alguno que está pensando en esto del huevo y la gallina dice, mire jefe, acá tengo una batería cargadita, tomemos energía de esta batería para fabricar ese campo magnético indispensable para que esta máquina funcione. ¿Este concepto se entiende? Sí. Sí, se entiende. Fantástico. Entonces, como dice la transparencia, cuando nosotros tomemos energía de una fuente externa al dínamo para que éste funcione, diremos, esta es una máquina de corriente continua que está trabajando como dínamo porque va a generar energía eléctrica y es una máquina que tiene excitación independiente. ¿Lo ven al final de la transparencia? Sí. Lo ven. Sí, sí. Sí. En tanto que si la máquina va a tomar energía de sí misma, todavía no sabemos cómo, esa máquina se llamará autoexcitada. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, Fantástico. Fíjense que usó una palabra nueva que ustedes no venían escuchando hasta ahora, que es la palabra excitación. ¿Les suena? Sí, profe. Fantástico. ¿Por qué esta palabra se llama excitación? Porque ese pequeño campo, esa pequeña cantidad de energía que utilizo para fabricar el campo, es indispensable. Porque si yo no tengo el flujo phi que produce de ese campo magnético,
no puedo ni generar energía ni generar para motor. Es decir, es importantísimo. Recuérdenlo. Antes de pasar a la segunda transparencia, quiero recordar un par de conceptos que son muy sencillos, pero que es necesario recordar. Y son los siguientes. Ustedes vieron despieces, es decir, cómo es una máquina de continua con fotitos y diagramas que le mostró Pablo. ¿Es cierto? Sí. Fantástico. Bueno, la máquina se divide básicamente así, en forma grosera, para que nos entendamos todo, en dos partes. Una parte estática, que es la de afuera. Decimos estática porque no se mueve. Esa parte suele estar abulonada a algún lado, sea una máquina herramienta u otra cosa. ¿Lo recuerdan? Pueden mirar el dibujito de la transparencia, si no. ¿Lo recuerdan? Fantástico. Entonces, ¿cómo se llama esa pieza? La parte de afuera. Estator, fantástico. Estator. En el estator es donde se encuentra el bobinado que produce el campo magnético que va a excitar la máquina. En el estator es donde se encuentra el bobinado, que los electricistas llaman bobinado de campo, porque es el que produce el campo magnético indispensable para excitar la máquina, sea motor o generador. ¿Está claro? Perfecto. Sí. Recuérdenlo, es una pavada, pero es importante. En tanto que el fenómeno de transformación de energía eléctrica en mecánica, eso sería un motor, o de mecánica en eléctrica, eso sería un dínamo, se produce en el rotor de la máquina, es decir, la parte de adentro que es un cilindro recto circular, la que tiene el eje. ¿Se ubican? Profe, ¿puedes repetir lo último, por favor? Sí, dije que la transformación de energía mecánica en eléctrica o eléctrica en mecánica se produce en el rotor de la máquina, también conocido como armadura, que es ese cilindro interior que es interior al estator. Estaría bueno que para ubicarse miren la transparencia, las de la clase pasada. Exacto, que se llama rotor porque rota. Bueno, si lo vamos buscando la vuelta a las palabras, es fácil la cosa. Fantástico. ¿Están viendo la segunda transparencia? Sí, se ve. Sí, profe. Perfecto. Vamos a empezar por ahí porque es más fácil de entender. Cerrar la ventana porque me ahogo. Bien. Para entender bien esto, es interesante o bien que miren las transparencias que les mostró Pablo, o bien que miren el apunte, que es un PDF que yo les mandé con texto. Pero es muy fácil de entender. Acá hay una sola cosa que quiero que razonen y que quiero que me disculpen. De acuerdo a cada uno y a la bibliografía que uno utiliza, para alguna tensión, algunas personas utilizan la letra E, otras utilizan la letra U, otras utilizan la letra B, y cuando uno es alumno y está al otro lado, créanme que estuve ahí, dice, ¿pero esto qué es? ¿Es U, es C, es B, es lo mismo, es distinto? Bueno, entonces vamos a aclararlo así. De ahora en más, cuando yo pongo una ecuación, pongo abajo qué es cada letra o cada expresión. ¿Se entiende? Si así no fuera, o me lo olvidé, o aunque esté escrito, no lo entienden, me lo dicen. Porque si no, no tiene sentido que ustedes aprendan fórmulas de memoria. Eso no sirve para nada. Lo que tienen que aprender son conceptos y cómo se deducen las cosas.
Después, si el día que ustedes tengan que explicarle esto a otra persona, a lo que yo pongo U ahí, que es tensión en borne de la máquina, le quieren decir, los dos dedos donde te agarra corriente, le ponen lo que ustedes quieren. ¿Estamos? Sí. Y vamos a empezar a pensarlo. Entonces yo digo, U es igual a K por phi por N menos IA por RA. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Es una ecuacioncita muy sencilla, ¿no es cierto? Es más, la puedo hacer más sencilla aún si al término K por phi por N lo denomino E. Porque se mide en voltios también, igual que U. Así que tranquilamente le puedo poner la letra E. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fantástico. Esa ecuación que tienen ahí, si tienen un papelito y un lápiz a mano, yo les aconsejo que la escriban, la recuadren, la remarquen y la resalten. Porque es la ecuación básica que explica todos los fenómenos cuando una máquina se comporta, ya sea como generador o como motor. Y nos va a dar mucha letra para cortar, a pesar de ser tan sencillita y tan chiquitita. Y de ahí vamos a explicar todos los fenómenos. Razón por la cual, si hay una ecuación que tienen que conocer, ¿cuál es? Esta. La de estado, esta. Solamente va a cambiar de generador a motor el signo. Como estoy hablando de un dínamo, el signo es el signo menos. Cuando hable de motor, el signo se va a llamar signo más. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora necesito que hagan un esfuerzo de imaginación. Imagínense que ustedes ahí al lado, arriba de su mesa o al lado acá de la mía, si la pudieran ver. Lástima que no es una clase presencial, si no la traemos y la ponemos arriba del escritorio. Ustedes tienen la máquina. ¿Se la imaginaron? Bien, ¿de qué color es? Ah, ¿vieron que no se la imaginaron? Bueno, es negra la mía. La tuya más fashion. ¿Ya está la máquina? Sí. Perfecto. ¿Qué voy a hacer yo con esa máquina de continua, chicos? ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué estoy estudiando? ¿Quiere evaluar la tensión a la salida de la máquina? Espere. Lo que quiero hacer yo es generar energía eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, por eso es un dínamo. Bien. Vamos a tratar de aclarar bien clarito qué es cada una de estas letras porque es importante. U va a ser la tensión que yo voy a obtener en los bornes de la máquina. En los dos cables de salida que, por ejemplo, van a cargar batería o a prender lamparitas o lo que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, es la tensión en bornes. Bien. ¿Qué dice la fórmula? Mire, señor, esa tensión en bornes es igual a K por phi por N menos IA por RA. Bien. Yo ya sé que K por phi por N se llama E. Ajá. Pero la voy a desglosar a E. No es muy difícil. Adivinen qué es K. Vamos que sale barato la letra K. No adivinamos. Es una constante. Escúchenme, se nos está acabando el tiempo. Prepárense el mate que yo voy a hacer magia con palo a ver cómo vuelvo a conectar. Me parece que sí. Le pongo que lo amo, que dice acá abajo, porque lo tengo en inglés. Fantástico. Bien. Puede entonces, ser, profe, acá. que, disculpe que le interrumpa, que hay chicos esperando para entrar también. Y querido, cómo no, si yo por eso les dije, donde ustedes ven algo, me dicen al toque. Esperá que ahora vemos cómo están. No me preocupo, un número. Tendrá dimensiones también, pero déjenlo ahí. Phi
es muy importante. Phi es ese famoso flujo, el famoso flujo que me provee el campo magnético ese que yo denominé de excitación anteriormente. Phi es la excitación magnética, el campo, lo que necesito para cualquier fenómeno. ¿La tienen clara? Perfecto. Sí, sí, profe. Perfecto. ¿Y N qué será? El número de lado, la cantidad de vueltas de la bobina. No de la bobina, la cantidad de RPMs a la que gira el rotor. Eso es N, la velocidad. Hablamos como es una máquina que tiene movimiento circular de velocidad angular. Normalmente hablamos de RPM en la técnica. Si fuéramos físicos, hablamos de radianes sobre segundo. En ingeniero hablamos de RPM, o revoluciones por minuto. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ajá, entonces parece ser, hasta ahora que esa U en Bornes es igual a un K por Phi por N. Y sí, tiene lógica, porque fíjense, flujo y vueltas me está dando la variación de flujo en el tiempo. Piensen que son un conductor que está girando dentro de un campo. Más flujo, más grande el módulo de esa expresión. Más N, más RPM, más grande la variación de ese flujo ahí adentro. Y después, claro, si hay una espira, se inducirá una tensión, y si hay 10 espiras, será 10 veces mayor. Ahí viene parte de la K. Entonces, hasta ahora, esa tensión en Bornes que tengo es una constante K y depende directamente del flujo y de la velocidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Pero hay una cosita que resta después, que dice IA por RA. ¿La ven? Sí. Bueno, acá viene el problema. Esperen que trago el mate. El problema es el siguiente. La máquina es una máquina real, no una elucubración matemática en un papelito. Está hecha con materiales reales, por ejemplo, cobre. Tiene una resistencia eléctrica ese cobre. Hay contactos porque para yo poder extraer o inyectar energía desde el exterior al rotor, necesito un contacto móvil que se llama escobillas o carbones, eso lo vieron en la clase pasada, que roza contra una pieza llamada colector, ¿se acuerdan? Y todo eso tiene una resistencia eléctrica determinada. Podrá ser décimas de ohm, podrá ser centésimas, pero la tiene. Es un fenómeno físico, no, contra eso no se puede. Eso existe y va a existir. Estamos jodidos. Y a su vez, en el caso que sea un dínamo, dije, bueno, yo hice esta maquinita para que me entregue energía eléctrica. Bueno, si me va a entregar energía eléctrica, me va a tener que entregar alguna cierta corriente, porque los voltios solos, si no hay corriente, no hay potencia. Si no hay potencia, no hay energía. Estoy jodido. Y bueno, sí, claro, lo entiendo porque entiendo eso, pero como ya estudié a principio de año la ley de Ohm, digo, bueno, si por ahí circula una corriente, por ese circuito esquemático, y esa corriente que circula a través de un valor determinado de resistencia, que dependerá de cada máquina, hay una caída de tensión. Es un fenómeno físico. Y esa caída de tensión la voy a ver en los bornes. En conclusión, la tensión que tengo en los bornes es la tensión que se genera en el rotor por efecto del flujo magnético y la velocidad con que varía ese flujo magnético, en más el número de vueltas y otras cosas, pero hay que sacarle unos voltios cuando tenga carga por el efecto de la caída de tensión en la resistencia de la máquina. Tan fácil como eso. ¿Por qué tiene subíndice A, la corriente y la resistencia? Bueno, la A es de armadura, porque antiguamente al rotor también se lo denominaba armadura, y quedó la palabra. Así que decir rotor o armadura o inducido, esa no la tienen, anótenla, o inducido son sinónimos. Rotor, armadura, inducido.
¿Por qué rotor? Porque rota. ¿Por qué armadura? Y porque los muchachos veían un paquete de bobina ahí armado con chapa, todo atado con hilos, barnizado, pues si no se desarmaba, y a ese despelote lo llamaron armadura. ¿Y por qué inducido? Bueno, porque es ahí dentro de esa pieza donde se inducen, gracias al campo, los dos fenómenos que a mí me interesan, sea la generación de FEM, que es el que a mí me interesa cuando hago un dínamo, o sea, la generación de par motor cuando estoy buscando hacer un motor. De ahí la palabra inducido. ¿Se entendió el concepto de inducido? Sí. Bien. Metáfora. Yo digo, a Juan Pedro lo indujo a que me tire el borrador por la cabeza. ¿Se entiende la metáfora? Sí. ¿Quién fue el inducido? ¿Quién fue el inducido de los dos? Pedro. El que me tiró el borrador. Porque el otro le dijo, che, loco, aprovechá, tirar el borrador. ¿No es cierto? Sí. Y el otro, el que le dijo, che, aproveché y tirar el borrador que se dio vuelta. ¿Cómo lo denominarían ustedes? Inductor. Inductor, exacto, porque fue el que indujo al otro a hacer algo. Entonces, si yo hablé de rotor o de armadura o de inducido, la pregunta es, ¿inducido por quién? Ah, por el inductor. ¿Y dónde está el inductor? Bueno, ya sabemos que en el rotor no está, ¿no es cierto? En la carcasa. En el estator. Ahí está acá. El inductor es el estator. Así que ya conocen dos palabras técnicas muy lindas para quedar fino en las reuniones familiares. Si es que algún día nos podemos volver a reunir, ¿no? Yo ya me estoy haciendo el barbijo navideño por las dudas. Bien. Pasamos a la próxima transparencia. Ahí estamos. ¿Qué tienen en la pantalla? ¿Qué ven en la pantalla? Dos circuitos. Bueno, y fíjense, ese circuito, que obviamente lo copié de internet, por eso es tan horrible, tiene lo que les acabo de decir. Observen. El rotor, como les explicó Pablo en la clase pasada, es ese circulito con esos dos cuadraditos negros. Los cuadraditos negros representarían las escobillas. ¿Lo ven? Sí. Acá está. ¿Lo ven? Y los cuadraditos negros, las escobillas. ¿Ven el cursor? Sí. Fantástico. Fíjense lo primero. Esto está dividido al medio. Hay una línea imaginaria acá. Esto corresponde al rotor, parte derecha de su imagen. Esto responde al estator, parte izquierda. ¿Por qué están separadas? Ah, bueno, acá está la merezunda, excitación independiente. Es decir, la energía viene desde afuera. Si viene desde afuera, este circuito no debe tener conexión galvánica con este circuito. ¿Se comprende? Sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. Fantástico. Aquí dentro es donde se genera la FEM, el K por Phi por N. Por eso esto tiene el símbolo E, que se corresponde perfectamente con la ecuación anterior. ¿Lo observan? Sí. Bien. Esta R representa en el circuito la resistencia interna del bobinado de la armadura, porque es una bobina, es más la resistencia de contacto de los carbones o escobillas contra el colector. Toda la resistencia que hay en juego. Acá está. Y acá afuera, con más y con menos, podemos ver lo que serían los dos bornes de la máquina, donde yo conecto mi carga, que podrá ser una batería que se está cargando, no sé, podrán ser motores de continua.
podrán ser lamparitas, qué sé yo, cualquier cosa. Fíjense que a su derecha tienen la ecuación que se corresponde con la anterior. ¿Se fijaron? Bien. ¿Qué era la E? K por phi por N. Fantástico. Y yo pregunto, si yo tengo un estator o inductor, ahora que sabemos la palabra nueva linda, que tiene por función generar ese flujo phi, ¿de qué dependerá ese flujo phi? Imagínense que ustedes agarraron un pedazo de acero, hicieron una bobina y están jugando, midiendo con ese electroimán. ¿De qué dependerá el flujo phi? De los imanes que generan el campo. Bueno, claro, justamente, vos haces los imanes, ese imán, para fabricar un campo. ¿Vamos bien? Pero yo te digo a vos, por ejemplo, che, mirá, yo quiero tener más campo. ¿Cómo podemos hacer? Más campo. La bobina. Aumentando la velocidad. De a uno, vamos de a uno. El que grita primero, aproveche, dele. Se me arrugaron, no grita ninguno. Poco más. Fantástico, entonces uno me dice, bueno, mira, si vos querés más campo, agarramos la bobina y le damos más vuelta. Y yo digo, sí, tenés razón, che, es una solución, pero mirá, se complica porque cada vez que yo quiera variar el campo, entonces vos vas a tener que o ponerme más vuelta de bobina, o si te digo necesito menos campo, vas a tener que sacar vuelta de bobina. Medio complicado, ¿no? Con las vueltas del motor. También depende, ¿Cómo? digamos, de la distancia que está el inductor del inducido ahí. Bueno, sí, está bien, porque lo que estás haciendo vos en criollo se llama modificar la reluctancia del circuito magnético. Pero tenés que cambiar el entrehierro o el tipo de material, ya es un recontra despelote, ¿no? Hay una forma más fácil. Con las vueltas del motor. Con RPM. No. Primero, ¿por qué te dije que no? Primero, estamos hablando de funcionamiento como dínamo, no como motor. Así que dijiste motor, la embarraste. Segundo, acordate que el inductor está en el estator, no en el rotor. Es una bobina fija. Pero yo quiero que esa bobina fija, porque uno la construye una vez, la instala ahí dentro, me permita variar el campo a mí. ¿Cómo puedo hacer? Cambiando la resistencia interna con una carga. No depende de la carga. Fíjate que esto es excitación independiente. La bobina que produce el campo toma energía desde el exterior. Así que lo que pase con la carga del dínamo a mí no me interesa. Puedo hacer un cortocircuito si querés, no me interesa. Hoy la tenían, están ahí nomás. Bueno, lo voy a ayudar yo porque se nos pasa el tiempo, si no, es muy fácil. Si ustedes se acuerdan las clases de física del año pasado, en algún momento le dijeron, miren muchachos, si ustedes tienen una bobina, el flujo magnético, el campo, porque acuérdense que el campo es nada más que flujo sobre superficie, tan fácil como eso, depende del número de espiras y de la corriente que circule por esas espiras. Entonces digo, bueno, bárbaro. Si yo digo, la permeabilidad del medio, el hierro, no lo cambio. No lo cambio. Bueno, no lo cambio. Las espiras no las cambio porque es un despelote, loco. No cambio las espiras. ¿Qué me queda para regular el flujo? La corriente. Me queda regular la corriente. Fantástico. Entonces yo aprendí una cosa. Miro ese circuito y digo, a ver, esta es una bobina real. Como es una bobina real, la puedo representar por una bobina y su resistencia. ¿Sí o no? Sí. Sí. Para que haya corriente le tengo que aplicar una tensión. Sí. Bueno, entonces mira, a mí se me ocurre lo siguiente. Si yo quiero regular el campo, tengo dos formas muy sencillas.
Regulando esa U que le aplico al inductor o al campo, regulo la corriente y por lo tanto regulo el flujo. Y si se me complica regular esa tensión que aplico, mira, agarro una resistencia variable, se la coloco a esa bobina en serie y regulando la resistencia variable yo regulo el flujo. Qué fácil. ¿Vieron qué buen invento? Bueno, y lo que tienen abajo es una curvita muy sencilla que se llama curva de regulación. ¿Y qué dice? Bueno, mire, señor, en el eje vertical usted tiene la tensión U. En el eje horizontal, o de la C, que vio que le dicen eso de las abscisas y las ordenadas, usted tiene la corriente I que tome desde esa máquina. Idealmente pasa esto. Cuando la máquina está en vacío, usted tiene el K por Phi por N. ¿Y por qué? Y bueno, señor, porque la caída es resistencia de armadura por corriente de armadura. Si no hay carga, no hay corriente. Si no hay corriente, no hay caída. Entonces usted está midiendo directamente el K por Phi por N. Qué bueno. Y sí, está re bueno. Me dice el K por Phi por N. Pero ¿sabes qué, flaco? Vos hiciste el dinamo para alimentar algo. Así que vamos a tener que usarlo. Ah, bueno. ¿Y qué pasa cuando lo uso? Bueno, mira. Cuando lo usas, esa tensión no cambia, pero sí te empieza a aparecer el factor IA por RA. Que como está restando, en definitiva te queda la ecuación de una recta, porque recuerden que RA es constante y lo que aumenta así, y se va restando, ¿ven? Ahí dice I1, I2, I3, porque son distintas situaciones que ahora las voy a explicar. Pero tienen, imagínense, saquen de las tres líneas, saquen dos y se quedan con una. En la medida en que ustedes van tomando carga, la tensión en borne va cayendo. ¿Hasta ahí me siguieron? Fantástico. Ahora entonces van a ver el por qué yo hinchaba con esto de la variación de flujo. La tensión va cayendo. Pero idealmente imagínense una aplicación. Ustedes, si por ejemplo tienen el telefonito, ¿qué les interesa? ¿Que la batería tenga tensión constante o que cambie? ¿Qué les interesa? Y constante. Y claro, constante, porque a ver, escúchame, si en vez de 5 volt tengo 10, quemo el telefonito y hoy no está para comprar nada. Y si en vez de 5 volt de repente tengo 3, el telefonito se me apaga. No sirve. Bueno, con muchas aplicaciones pasa lo mismo. Imagínense, por ejemplo, que este dínamo está concebido para alimentar antiguamente una instalación de iluminación. De hecho, la primera iluminación eléctrica del mundo la hizo Edison en Nueva York y era así. Era un dínamo que alimentaba una red domiciliaria. ¿Qué pasa? Si la tensión cae, en la medida que uno va prendiendo lamparita, que es normal porque, a ver, más lamparita, más corriente, más hay caída, el señor que administra la instalación dirá, che, yo no quiero que esta tensión caiga. ¿Y cómo lo soluciona? Muy fácil. Hace pasar más corriente por la bobina de campo o inductor, síganme. Si hacen pasar más corriente por ahí, ¿aumenta qué? ¿Qué aumenta? Interna. ¿Qué aumenta? ¿La resistencia interna? No. ¿Qué aumenta al pasar más corriente por el campo? ¿La tensión? Tibio. El campo, ¿no sería? Exacto, sigan los órdenes físicos de los fenómenos. Aumenta el flujo, phi. Y si mira, vas a la ecuación anterior, si aumenta el phi, a velocidad constante, aumenta la u. Porque ¿qué estás haciendo vos? En la medida en que este término crece, haces crecer este término. Entonces, la u es siempre igual, es constante. Y ahí está. Entonces, fácilmente este sistema me permite regular la tensión de salida de la máquina. ¿Cómo? Regulando la corriente en el inductor. ¿Cómo? Bueno, usted puede subir la tensión de excitación o puede regular la corriente de excitación a través de una resistencia variable externa. ¿Le gustó?
Perfecto. Profe, ¿Vieron qué fácil que la vida? aprovecho para decirle que hay algunos compañeros en sala de espera. Están admitidos, señor. Por suerte se aparece un cartelito acá que dice, están esperando, waiting, porque yo para hacer todo más complicado me lo bajé en inglés, viste el Zoom. Así aprendo dos cosas a la vez. Ahí estamos. Ventajas y desventajas de esta configuración que se llamaba con excitación como. Independiente. Independiente, ¿Y por qué se llamaba independiente, che? porque estaban Pero, separados, no contaban con unión galvánica. ¿Qué está separado? El circuito estator del rotor. Ah, o bien me puedes decir que queda más fino, porque la energía necesaria para la excitación no se toma de la misma máquina, se toma de una fuente externa y queda como un duque. Buenísimo. Ventajas y desventajas. Es una configuración que presenta mejor regulación, eso amerita un extra que ahora va. Es muy fácil regular su tensión, también por lo anterior. Desventaja, es un diseño que es más costoso y requiere una fuente exterior de energía, porque como estaba ese circuito, si no tiene una fuente exterior de energía no anda. ¿Por qué esto de mejor regulación? Bueno, primero habría que aclarar una palabrita que es la palabra regulación. Me permito volver a la transparencia anterior, que aquí la tienen. ¿Saben a qué se llama regulación? A la forma en que varía la tensión en bornes con la carga. Si ustedes miran el eje de las X. Desde 0 hasta la I nominal, que es la línea punteada, hay unos ciertos amperes. Nominal significa por la cual la máquina fue hecha. Y si miran cualquier curva, por ejemplo, la del medio, la azul del medio, van a ver que la tensión inició con un valor y terminó con un valor más bajo. A esa diferencia de tensión que podría ser, por ejemplo, no lo mido acá, un 5% si les gusta, se llama regulación. Uno ve esta gráfica y mide, si mide o tuviera los valores de vacío y plena carga, dice, mire señor, este dínamo tiene una regulación del 5%. ¿Quedó claro el concepto de regulación? Sí. Sí, Me encantó, porque después lo usamos en transformador y en otras cosas. Eso es regulación en ingeniería. Bien, ahora fíjense una cosa. Si yo dijera, sigo en la figura anterior, ¿no? En esta. Digo, uy, che, pero mira, resulta que estoy gastando la batería y ustedes saben que las baterías están carísimas ahora con esto de la importación. Todo, no digo, yo soy un pavote, porque si el dínamo está generando energía eléctrica en continua, ¿para qué voy a gastar la batería? Agarro y lo conecto a la salida del dínamo y saco energía de ahí, ¿no es cierto? ¿No es una buena idea? No le gustó la idea mía. Vieron, yo podría ser ministro de Economía. Con estas ideas pasamos al frente. Claro, pero pasaría un problema. En la medida en que tomo carga, la tensión en bornes caería por todo lo anterior que ya vimos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Y yo qué quería? ¿Que caiga o que no caiga? Que no caiga. que no Claro. cae. Pero mira vos, resulta que cae por un fenómeno físico. De ahí no me puedo escapar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. Sí. Y mira qué macana que me mandé, che, porque justamente yo de esa tensión que está cayendo, porque con la carga va bajando, resulta que yo de ahí tomé la corriente mía de excitación. Y ahora meter otro problema, porque en la medida en que esa tensión caiga, la corriente de excitación también va a caer, ¿no es cierto? La ideón. Sí. Y si la tensión de excitación me cae la corriente, y si me cae la corriente, me cae el flujo. Y si me cae el flujo, ¿qué cae? Cae el K por Phi por N. Entonces, no va a ser la caída tan grande que todo va a tender a cero. Pero lo que sí va a pasar que la tensión en bornes, esta, que yo pretendía mantener constante, todavía va a caer más de lo que marca esta recta. Y es más, va a tomar una forma curva, porque
empieza a tener carácter cuadrático el fenómeno. Pero qué suerte, porque dije excitación independiente. Si estuviera tomando de la misma máquina, eso se llamaría autoexcitado. ¿Qué es lo que viene? ¿Respiramos hondo? ¿Respiramos hondo? Ya está, respiraron. Excelente. Ahora vamos a hablar de la máquina autoexcitada. Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué se la llama autoexcitada? Y mire, señor, se la llama autoexcitada porque la energía que toma la máquina la toma de sí misma. Es ni más ni menos que lo que acabo de explicar antes. Que antes de leer lo que dice acá abajo para no volverse loco, ¿qué inconveniente tenía ese invento que yo hice recién? ¿Se acuerdan? Dependía de una oferta externa para generar la corriente. Claro, pero yo te dije, como soy un vivo bárbaro, que podría ser ministro de Economía con lo vivo que soy, saco esa batería para no gastar plata y conecto el campo, el inductor, lo conecto al dínamo, para tomar energía del dínamo y no gastar batería. ¿Te acordás? El problema no era que se reducía la tensión, si no me equivoco. Claro, hablando en ingeniería, tengo una peor regulación. ¿Entendemos? Peor regulación. En criollo, más caída. Bueno, eso hubo señores que trataron de solucionarlo. ¿Por qué? Porque la idea en sí es buena, me evito la batería externa. Aparte, imagínate que vos esta situación, estamos en el medio del campo, queremos generar energía, la necesitamos. Armaste todo, prendiste la máquina de vapor o el pedal que yo me decís, che, loco, dale, conecta. No, no anda. ¿Por qué no anda? ¿Sabes qué, loco? Se descargó la batería. No podemos hacer andar esto, me tienen que matar. ¿Se entiende? Entonces, la idea de tomar energía de la misma máquina era buena, pero ¿qué pasa? Esa configuración tenía peor regulación. Y nacieron tres tipos de máquina que la nomenclatura quizás de entrada les suena un poco confusa, pero también nos va a servir cuando hablemos de motores. Y ahora sí, básicamente son esos tres tipos. Autoexcitada derivación, autoexcitada serie y autoexcitada compuesta. ¿Cuántos tipos son? 3. Sí, en realidad es mentira, porque puede hacerse serie sola, compuesta o compuesta aditiva y sustractiva, pero para no ser un despelote, son 3. Ahí estamos. Claro, para que entiendan esta locura, yo tengo que explicarlo de una forma simple qué significa esto, derivación, serie y compuesta. Bueno, supongan ustedes que ya saben lo que es derivación y supongan que saben lo que es serie. ¿Podemos suponer eso? Que yo sé que es mentira, pero van a ver que es fácil. ¿Puedo suponer eso? Supongamos. Supongamos. Bueno, ¿sabe que la compuesta? Una mezcla de las dos anteriores, de serie y derivación. Si yo la zaraza la manejo bien también. Y ahora viene la frutilla del postre. Miren lo que sigue. Ahí tienen los sistemas de excitación. Fíjense. Este es el primero. ¿Por qué se llama independiente? ¿La corriente no la saca de la misma máquina? Griten, che, que se me largó la lluvia acá, no escucho nada. Porque la corriente no la saca de la misma máquina. Claro, la energía proviene de una fuente externa. Si tenés que ser preciso cuando decís una tensión, una corriente, ¿de dónde es? Porque la corriente de excitación no la tomo del dínamo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Fantástico. Ahora, miren el dibujito de al lado, paralelo. Ahí ya en qué sistema de excitación entramos. Autoexcitada. Claro, los tres a la derecha son todos autoexcitados. ¿Por qué autoexcitados? Bueno, mire señor, se llaman autoexcitados porque ¿sabe qué pasa? La energía necesaria para la excitación la tomo de la misma máquina, entonces digo que es autoexcitado. Ya está.
Y tenemos autoexcitación paralelo. Es exactamente el mismo dibujo que el anterior, o sea, la misma constitución física de la máquina que la anterior, pero sucede que los dos bornes del campo de excitación los conecto a los dos bornes de la armadura y ya está. ¿Se comprendió? ¿Se Sí. comprendió? Ese, Bien. Y resulta que un señor pensando dijo, a ver, ¿cuál era el problema de esta máquina? Y mirá, el problema era que, ¿sabes qué pasa, che? Cuando empezamos a tomar carga, a alimentar cosas, por ejemplo, a conectar cada vez más lamparitas, la regulación era pobre. Caía mucho la tensión en borne. Ah, bueno, dice el tipo, pero yo como estudié las fórmulas, mira si habré estudiado, que me voy acá y te digo, flaco, si vos aumentás la velocidad, aumentás la E y ya está. Sí, che, pero es un despelote eso de aumentar la E, porque ¿sabes qué pasa? Las máquinas están hechas para una cierta velocidad, el rendimiento, y esto anda modificando el vapor, es un despelote. A mí me gustaría más modificar el flujo, pero no se puede. Ah, qué cagada. Mira, se me ocurrió una idea. ¿Qué pasa si yo hago un bobinado serie? Es decir, en vez de poner como acá muchas vueltas de alambre finito y en paralelo, pongo unas pocas vueltas de alambre muy grueso porque por ahí va a pasar la corriente de la armadura. Y lo conecto en serie. Entonces yo, como no sé nada de esto, le pregunto, che, no te entiendo, ¿cómo es la idea? Es fácil, me dice, mirá, en la medida en que vos tomes más carga, decías vos que tenías más caída del IA por RA, ¿no es cierto? Sí, tenés razón. Bueno, pero mira, como el bobinado de excitación está en serie, cuanto más corriente tomes, más corriente hay por el bobinado de excitación y por lo tanto tenés más flujo y ese flujo mayor te compensa la caída de la ida armadura. Idea brillante. Ese es un dinamo serie. Pero claro, como unos malos dice, che, pero esto no va a funcionar nunca porque hasta que empiece a generar, ¿viste? ¿Quién lo va a excitar? Ah, bueno, entonces mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no mezclamos el paralelo y el serie y aumentamos la dínamo compuesta, que es esta? Y ahí tenemos las dos ventajas de los sistemas de excitación. Y así nació la dínamo compuesta. Y colorín colorado, la historia medio se ha terminado. ¿Por qué medio se ha terminado? Bueno, por lo siguiente. Todo esto antes tenía mucha aplicación. ¿Por qué tenía mucha aplicación? Y bueno, miren, ustedes no lo vieron, pero si le preguntan a gente viejita como yo, o a los papás de ustedes, o a un abuelo, o un tío, les va a contar que, por ejemplo, antes los automóviles no tenían alternador, tenían dínamo. ¿Ahora qué tienen? Alternador. Claro. Pero fíjate una cosa, siguen teniendo batería, así que de alguna forma hay que convertir la alterna en continua. Bueno, esos son los rectificadores. Hoy en día un rectificador electrónico es algo que es muy sencillo, muy chiquito y muy barato. Con eso, muy chiquito, muy económico y de alto rendimiento, vos agarrás cualquier tensión alterna y la transformás en continua, sea en tu auto, o sea en tu casa, o sea en una industria. Entonces, eso hizo que la máquina como dínamo cayera en desuso, porque las máquinas de continua son máquinas muy costosas. No fue reciente, depende de la de cada uno. Los primeros rectificadores de gran potencia que se pudieron empezar a utilizar son de fines de la década del 70. Yo ya no tenía pelo, pero para ustedes es nuevo. Quedó un campo de aplicación que si conocen algún señor que trabajara de soldador en lo que eran instalaciones de gas antigua, lo que era gas del Estado o en la destilería o en astilleros, se utilizaba para soldar, para soldadores especiales, una máquina que le decían rotativa, porque era un motor de alterna que movía un dínamo y eso nos permitía soldar con corriente continua. Bueno, eso ya también se dejó de usar.
Es decir, hoy día la máquina de corriente continua como generador ya no se usa. Por eso nos vamos a abocar a la máquina de corriente continua como motor. ¿Para qué quiere un señor un motor de corriente continua? Perdón, me faltó decir una cosita. De este cierre que hice yo de dínamo, ¿hay algo que les interese, que quieran preguntar? ¿Algo? ¿Nada? No, profe. Quedó todo claro. Bueno, igual escúchame. Por ahí ahora no se te ocurre nada, o a vos o a otros chicos, pero si mañana, pasado, el mes que viene, ¿tienen alguna duda? No tienen más que plantearla. Entonces, vimos esto básico de dínamo porque esa ecuación me sirve, porque va a ser la misma que para motor, va a cambiar el signo nada más, y me sirvió para hablar un poco de las partes constitutivas de la máquina y me sirvió un poquito para la historia. Pero básicamente la máquina de corriente continua tiene su gran campo de aplicación en la industria como motor. ¿Para qué quiero yo un motor? Pregunto. ¿Para qué quiero un motor? Para generar un par motor, una fuerza. Claro, para hacer algún trabajo, qué sé yo. El trabajo puede ser, un señor puede querer comprimir aire, puede querer mover un tren de laminación o un puente grúa, ahí se usa continua. Puede querer arrancar un motor más grande, el auto. Puede querer hacerse su robot. Diferentes cosas. El motor tiene de continua también tiene su historia, porque la historia empieza así. Cuando empieza la industria eléctrica, la energía eléctrica que había disponible era continua. Por lo tanto, si un señor deseaba tener fuerza motriz para alguna aplicación industrial, mover la máquina que sea, como lo que tenía disponible era continua, su motor tenía que ser ¿de qué? Continua. De continua, flaco, no te queda otro. Bárbaro. Posteriormente se descubrió que era más eficiente y barato generar energía eléctrica mediante alternadores. Se descubrió, gracias al gran Tesla, que la transmisión en alterno era mucho más barata y eficiente. Entonces se fue migrando todos los sistemas industriales del mundo a sistemas de corriente alterna. Y aunque les parezca raro, hasta los años 60 muchas partes de este país todavía había sistema de continua. Pero bueno, migró. Hoy en el día del mundo, ustedes van a, no sé, acá a La Plata, a la China, a Bolivia, a Japón, todos los sistemas de transmisión y distribución son de alterna. Claro, se inventó también el motor de alterna. El motor de alterna tiene varias ventajas y desventajas. La principal ventaja es que es mucho más barato que el de continua y de bajo mantenimiento. Pero, como vamos a ver más adelante, tiene algunas desventajas respecto del motor de continua. Razón por la cual el motor de continua se siguió utilizando en la industria. Más, se lo relegó todo lo posible por una cuestión de costos. ¿Qué costos? Bueno, el costo asociado a tener disponible energía eléctrica en corriente continua. En más, que el motor de continua era muy caro. ¿Qué pasa? La tecnología fue evolucionando. Hace un ratito hablé de rectificadores, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Bien, entonces mira qué suerte. Ya se redujo el problema a la mitad. Ya no es tan caro utilizar un motor de continua. ¿Por qué? Porque la obtención de energía eléctrica en forma de corriente continua pasó de ser cara a ser extremadamente barata. Conclusión, el costo del sistema se redujo a la mitad, por lo cual el motor de corriente continua volvió a incursionar en la industria. Les adelanto, una ventaja espectacular que tiene el motor de corriente continua es elevado par de arranque y algo que es sagrado,
que se llama regulación de velocidad. En un motor de continua es muy fácil regular la velocidad, como así también es muy fácil mantener la velocidad constante si lo requiero, cosa que era muy difícil en las máquinas de alterna. Viva el motor de continua. Pero ¿qué pasó? La electrónica siguió avanzando y se inventaron los variadores electrónicos de velocidad para los motores de corriente alterna. Conclusión: el motor de continua volvió para atrás, porque la cualidad esa de regulación de velocidad, que era imposible en la alterna, pasó a ser posible. ¿Por qué? Por la tecnología. Fue el motor de continua para atrás. La electrónica siguió avanzando y los materiales siguieron avanzando. Entonces se consiguió la última generación de imanes cerámicos, que son extremadamente potentes. ¿Escucharon ustedes hablar, por ejemplo, de heladeras o aires acondicionados inverter? ¿Escucharon eso? Yo no. Yo no. Sí, sí, Bueno, sí, yo les cuento. Todo lo que es inverter, que viene de inversor, que es más largo de explicar, yo lo haremos, son motores de altísima eficiencia, por lo cual se está propendiendo en el mundo, acá nos volvimos para atrás 100 años otra vez, a utilizar en los equipos que necesitan energía mecánica y tienen alto consumo, como heladeras o aire acondicionado, ese tipo de motores para ahorrar energía. Porque, por ejemplo, lo que más consume en una casa es la heladera. Ustedes no la ven, pero está encendida. Si bien no anda el motor todo el día, está encendida todo el año, todo el día. Es casi la mitad de su consumo. Y estos motores producen un ahorro importante. Bueno, esencialmente adentro ese motor es un motor de continua, con un sistema inverter que lo que hace es invierte corriente en diferentes bobinas mediante una electrónica complicada y sensores de efecto Hall. O sea, el motor vuelve a revivir. Bueno, veamos esta transparencia, la que tengo acá en pantalla. ¿La están viendo? sí. Sí, se ve. Fantástico. La máquina es la misma, ¿eh? Es la misma máquina que tenía hace un rato que yo usaba para pedalear y prender lamparita, es la misma. Pero ahora, como tengo energía eléctrica en corriente continua disponible, porque vino el chino y me trajo una cajita negra que se llama rectificador, me dice, mira, loco, vos enchufás esto acá, así, y acá entre estos dos bornes tenés corriente continua. Mira, fíjate, se lo pone al motor y anda. ¡Qué suerte! Lo puedo usar como motor porque ahora ¿para qué lo voy a tirar si ya lo tenía? La continua barata. Dijo. Fíjense una cosa que le puse con letra chiquitita, chiquitita para que llame la atención. ¿Qué dice? Para que un motor de corriente continua genere potencia mecánica requiere dos cosas. Dos cosas. Primero, energía eléctrica. Porque un motor es nada más que un transductor, algo que transforma energía eléctrica en mecánica. En este caso, si fuera el motor del auto, transforma gasolina en energía mecánica. ¿Vamos bien? Motor de corriente continua transforma energía eléctrica en mecánica. Por lo tanto, amigos, si usted quiere tener par motor en el eje, va a tener que conseguir ¿qué? Energía eléctrica. Fenómeno. Después, si usted la saca de otro dínamo, de una batería, del enchufe de la casa con ese aparatito que me trajo el chino, dos mangos aparte. Necesita energía eléctrica. ¿Y qué más necesita? Que ya verán después por qué lo remarco. ¿Qué más necesita? Del flujo magnético. Claro, porque acuérdense que sin campo no hay nada. ¿Por qué? Porque el paramotor, ¿qué era? Según la ley de este señor, la fuerza de Lorentz, era corriente, vectorialmente el campo. Por más que usted tenga toda la energía eléctrica del mundo, si no consigue un campo magnético para que esa corriente reaccione, nunca va a haber par motor. Los invito a que tomen un chiquitito de papel, media carilla y un lapicito. Y miren lo que hago. Me vuelvo a las transparencias anteriores a esta sencilla ecuación. Esta ecuación, ¿para qué la había hecho yo?
para calcular la tensión de los bornes de la máquina. La que ¿Qué entrega máquina? ¿Qué máquina? un dínamo. Claro, la máquina funcionando como dínamo, pero ustedes se acuerdan que yo les dije, miren chicos, la máquina no cambia, es la misma. Mira si será la misma que acá está la máquina. Saca la curvita de abajo, acá está la máquina, parametrizada en forma de parámetros eléctricos, valga la redundancia, para que uno la pueda entender y analizar como un circuito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. Perfecto. Ahora hay un tema, che. En la clase anterior, supónganse, esta máquina, este esquema era un dínamo, porque yo miro acá y dice, era máquina con excitación independiente, de dínamo era, ¿no? ¿Y qué hacía un dínamo? Tomaba energía mecánica y entregaba energía eléctrica. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Vamos. Entonces, como que la energía, la corriente eléctrica, sale de la armadura hacia el exterior. ¿Vamos bien? Ujú. Ahí no está, ahí fíjense que la I es una flechita roja media mal dibujada, pero si la siguen sale de la armadura, ¿se dan cuenta? Sí, se nota, se nota. Bien, entonces yo te digo ahora, para. ¿Y un motor qué es? Y flaco, es como un dínamo, pero al revés. ¿Cómo como al revés? Y sí, porque mira, toma energía eléctrica y te da energía mecánica. Ah. Entonces si yo miro otra vez este dibujito que tengo acá, digo, maestro, si el positivo y el negativo están igual que antes, la flecha esa de la I, ¿para dónde tiene que ir? Sentido contrario. Exacto, tiene que ir en sentido contrario, porque la energía eléctrica entra a la máquina. ¿Me siguieron el razonamiento? Fíjense qué barato que salió el razonamiento. Entra a la máquina. Entonces, si entra a la máquina, lo que hizo, como dijo un compañero, la corriente cambió de sentido, ¿cierto? Y si la corriente cambió de sentido, implica, en criollo, que cambió de signo. ¿Vamos bien? Sí, Y sí. si la corriente cambió de signo, esta ecuación, lo que cambió, menos por menos, ¿qué da? ¿Qué da menos por menos? Positivo. Más. Entonces, U igual a K por Phi por N más IARA es la ecuación de la máquina de corriente continua, la misma máquina, pero funcionando como motor. ¿Eso lo recuadran grandote? Grandote. Entonces, cuando el signo es más, ¿cómo está andando la máquina? Un motor. Y cuando es menos, Un dínamo. bueno. Ahora, entonces, manto de piedad. Escribimos U igual a K por Phi por N más IA por RA, que es la ecuación de la máquina como... Motor. Fantástico. ¿Sabemos qué es U, qué es K, qué es Phi, qué es N, qué es IA y qué es RA? ¿Lo sabemos? Sí. Sí. Bueno, ¿quién se anima a despejar N de esta fórmula? Sin repetir y sin soplar. Vamos que nos quedan pocos minutos. Despejen N. Y me dicen a qué es igual. Yo como soy lento lo voy a hacer acá en mi computador invisible. Para Tengo la motor, biblioteca. ¿no? Sí, señor. Estamos hablando Va de a motor. quedar la tensión de los bornes más Sí. el IA por RA sobre Sí. K por el flujo. Brillante. Brillante. ¿Todos la anotaron? Necesito que la anoten, pues si tuviera un pizarrón sería de fácil, pero me voy a comprar uno mañana pasado. ¿Todos la tienen? Sí. Bueno, fíjense una cosa. Si la despejaron así, yo les puedo decir, señor, ¿usted encontró una forma muy sencilla de regular velocidad? ¿Cómo? Y mire, si usted mira la ecuación que usted despejó, es muy fácil ver que la velocidad es función del campo magnético, ¿o no? Si usted varía el campo magnético, varía la velocidad. Y es más, atensao, es una función inversa
Si usted baja el flujo phi, campo magnético, la velocidad sube. Y si lo aumenta, la velocidad baja. Todavía no hablamos de cómo modificarlo. Pero fíjense que ya ustedes inventaron un motor que tiene la gran posibilidad de variar su velocidad. Si alguno se acuerda, ¿cómo hacía yo anteriormente en los dínamos para variar el campo? Una ¿Cómo resistencia hacía? variable. A través de la corriente. ¿Qué corriente? La corriente interna. La máquina. Interna. Que pasaba por la bobina. ¿Qué bobina? Situación. La corriente de excitación o corriente de campo. Por eso, lamentablemente, en algunos dibujos dice I es sub X, excitación. Corriente de excitación. En otros dibujos, sobre todo, aunque esté en castellano el libro, como vienen del inglés, van a ver que es I sub F. La F es porque es field, que es campo en inglés. Traducen el libro, pero se olvidan traducir los gráficos. ¿Sí? Y en alguna literatura castellana mal hecha le ponen IC. ¿Por qué mal? Si C es campo. Bueno, porque IC se suele restringir para carga y de carga. Y entonces lleva errores. Fíjense qué barato, qué interesante. Sabiendo dínamo, ya encontraron una fórmula de hacer un motor que pueda regular la velocidad. Queridos jóvenes, siendo las 18:57, acá terminamos. Si Pablo les quiere decir algo, lo